La mejor dupla panelista del mundo, es ellos mismos. ¿Sí? Muy buenas tardes, compañeros y compañeras. Primero, por empezar por algo no formal, agradecerles la invitación a poder compartir un rato con la Regional Sur, que la tenía pendiente en la lista de regionales por visitar de no más. El año pasado estuvimos pulseando, pero bueno, tratando hasta hoy este año ya se logró concretar la visita. Y la verdad es que siempre es algo muy emotivo y muy hermoso porque, bueno, cuando venimos a la conferencia internacional estamos enclaustrados 5 o 6 días en Chile y, bueno, la discusión es muy rica, pero de pronto la panorámica de la vida más propia del partido, de Nuevo Más, de las compañeras de La Roja, de la Juventud de Ya Basta, pues a veces nos es más difícil captarlo desde ahí. En este viaje además tuvimos la oportunidad de estar en el 8 de marzo, que bueno, fue una jornada espectacular, poder atrapar un poquito toda esa vibra de la marea verde y además el columnón que sacó el Nuevo Más y Las Rojas, que fue bastante hermoso. Y bueno, conocer más compañeros y compañeras de carne y hueso del partido, creo que eso es, y amigos también, simpatizantes de la organización, es algo que es muy rico, ¿no? También como parte de la experiencia constructiva y política, porque uno aprende muchísimo viendo también, haciendo estas visitas. Dicho lo anterior, vamos a hacer, tenemos, bueno, la dupla expositora, tenemos un sistema que es básicamente, yo voy a hacer una exposición, vamos a tratar de usar unos 20 minutos, tal vez cada uno, tal vez un poquito más, un poquito menos. En mi caso voy a hacer como las coordenadas internacionales más globales, y Renato va a hacer una exposición más sobre el tema de Brasil. En caso de que alguien por X o Y motivo después quisiera saber algo de Costa Rica o unas preguntas sobre La Roja, la marcha, etcétera, porque me han estado preguntando, pues con gusto ahí podría ser, o si no, luego en la actividad social que nos dijeron que había. Bueno, ya para iniciar, bueno, en la corriente venimos elaborando, no sé si recuerdan la tapa de la portada de la última revista, que decía Un mundo en crisis, si no me equivoco era el título exacto. Venimos trabajando la idea de que estamos entrando en un siglo XXI, en un mundo bastante complejo, con relación al que había en décadas anteriores. Para hacer un recuento así muy global, geopolítico, bueno, precisemos que después de lo que fue la Segunda Guerra Mundial, digamos, el sistema mundo del planeta Tierra se configuró alrededor del epicentro de los Estados Unidos como principal potencia hegemónica del mundo, indiscutida, y que evidentemente eso le daba cierta estabilidad o hacía que la política internacional tuviera ciertos rasgos predecibles, por decirlo de alguna forma. Inclusive estuvo en su momento el Estado benefactor, toda esa cosa más reformista, ¿verdad? Inmediatamente después de la posguerra, de los 70s para acá también el régimen más neoliberal de acumulación capitalista, pero inclusive en esos dos escenarios siempre el guión de la película era que los Estados Unidos eran el elemento dinámico del capitalismo internacional. E inclusive los Estados Unidos en los años 90, con la caída de los mal llamados estados socialistas, los estados burocráticos, bueno, que generó toda esa borrachera intelectual de que era el fin de la historia, de que ya toda la nota esa de Fukuyama, ¿no? De que veníamos de una etapa donde ya la democracia liberal capitalista había demostrado su superioridad incuestionable, y todo ese mundo que se abría para que el capitalismo recolonizara de nuevo. Los Estados Unidos comienzan a esbozar su proyecto del nuevo siglo americano, que fue el que fueron a estrenar en Irak en el año 2003, dentro del cual también en la lógica económica, con los Estados Unidos seguían como superpotencia, pero además China venía a ser la factoría colonial en la cual iban a producir las grandes transnacionales a gran escala y a bajo costo, y China iba a ser como el taller de los Estados Unidos supeditado totalmente. Pero bueno, a veces las cartas estratégicas que también juegan los políticos imperialistas y la burguesía no fallan, se equivocan. Y un poco la lectura que venimos haciendo es que en ese sentido el imperialismo estadounidense se topó con una situación que no preveía y que evidentemente le hizo entrar como un impasse de una crisis estratégica, porque resulta que China se convirtió en una potencia en construcción, en un imperialismo en construcción, en la categoría que seguimos manejando en la corriente, y no pasó de ser el país que producían los productos marca Patito, no sé, así de plástico baratos, a ser hoy por día la que con los Huawei
está compitiendo y ya inclusive ya superó al iPhone, ¿no? En calidad de tecnología. Y tiene todo un plan imperialista, realmente un plan para constituirse en disputar la hegemonía política de los Estados Unidos. Tiene un plan, por ejemplo, que llama la nueva ruta de la seda. Si se acuerdan, ¿verdad? Un poco referencia a Marco Polo y todas esas historias. La ruta de la seda que tenía China, el viejo imperio chino, ¿no? Donde se hacían los canales de comunicación con la antigua China. Pues bueno, el actual China tiene toda esa nueva ruta de la seda, que es hacer todo un sistema de puertos y de bases en función de sistemas de tranvía, de trenes que dan a Pekín al mundo, hacia Europa, Asia, etcétera, etcétera. Y bueno, los Estados Unidos además, con todo ese plan neoliberal de precarización y deslocalización de la economía, pasó de presentar el 50% del PBI mundial a tener ahora solamente el 20%. Eso, evidentemente, las cosas son materiales. Uno puede ser la principal potencia incuestionable si tu capacidad productiva capitalista está bajando significativamente. Entonces, entramos a un mundo en el cual hoy China se plantea como el único elemento dinámico o motor del capitalismo que le cuestiona la hegemonía a los Estados Unidos, que se perfila, que tiene un plan, no así ya Japón, no así lo vemos tampoco en Europa, y es un mundo que tiene un elemento muy contrastante con el siglo XX. Es un mundo que tiene dos centros. Tiene por un lado el centro del mundo occidental capitalista, que es los Estados Unidos, que es el cual, digamos, los grupos que hacemos parte de la corriente SOC, hacemos parte, que conocemos mejor, pero como lo señalaban en la conferencia internacional, hay todo otro mundo que se ha venido construyendo en torno a China en Asia, que realmente se nos hace complicado, que nos queda lejos y que hay que estudiar muchísimo, pero que se plantea como un centro alternativo en la actual configuración internacional. En eso, bueno, lo aprovecho para hacer el paréntesis, ¿verdad? Siempre un elemento metodológico que, bueno, sobre todo Bobby nos insiste mucho, es que somos una corriente muy chica, que el mundo es muy grande, son como verdades muy obvias, pero decirlas es bueno para interiorizarlas y saber que no vamos a pontificar sobre la situación internacional y que hay que tener como cuidado a la hora de las aproximaciones. Pero bueno, entonces el mundo es bastante grande, ni siquiera hemos viajado a China, que es todo un universo que hay cultural, económico, que hay en toda Asia, que hay que ponerle atención, y entonces entramos en un mundo que es muy descentrado con relación al siglo XX. O sea, el siglo XX era un mundo, un planeta Tierra muy centrado, bueno, primero con Inglaterra y posteriormente con lo que fueron los Estados Unidos, pero ahora entramos en un planeta Tierra donde hay un impasse estratégico en la configuración del mundo imperialista, y no hay certidumbre, y esta es la clave, no hay certidumbre de hacia qué tipo de nuevo orden mundial vamos. Con esto no estamos vendiendo que vamos a una tercera guerra mundial inminente, etc. Aunque bueno, la historia demuestra que cuando se están disputando la hegemonía imperialista, en algún punto suelen pasar el enfrentamiento militar, pero bueno, no estamos haciendo ningún análisis catastrofista, al menos en este momento. Pero lo cierto del caso es que si uno ve ¿cuál es el consenso imperialista que hay actualmente? No lo hay. Antes estaba, bueno, en el último periodo, el consenso de Washington, que bueno, tenía el nombre, la capital de los Estados Unidos, que básicamente era el que te regía, el decálogo de Washington, ese que te regía todos los lineamientos del mundo neoliberal. Pero bueno, ahora ese sistema está en retroceso y no hay una hoja de ruta clara del imperialismo a nivel mundial. Inclusive cuando uno analiza el caso del accionar del gobierno de Donald Trump, que un día te dice una cosa, luego te dice otra, o sea, va y viene, es un tipo errático, pero no es que sea errático nada más, bueno, puede ser que personalmente lo sea también, pero su rol político errático es porque refleja en última instancia el estado, digamos, de ánimo, la confusión que predomina dentro de la burguesía imperialista también. Entonces, eso es como una primera parte de los elementos más estructurales, más de la larga duración, ¿verdad?, que diríamos. Ya para entrar, vamos a cambiar un poquito la página, como a los elementos más de coyuntura y más de situación, preparando también como haciendo la transición para el caso de Brasil. En el caso de la situación económica mundial más de momento, nosotros analizamos que hay tres nudos o tres claves centrales a partir de las cuales entender la situación política. En primer lugar, que persiste un giro a la derecha en la situación económica mundial, o sea, por donde se mire, prácticamente todo el planeta Tierra sigue a la derecha. En segundo lugar, una bipolaridad
comienza a ser más patente también el elemento de la bipolaridad. No sé, bueno, recapitulo, me imagino que ya muchos y muchas están vinculados con esta discusión que hemos dado, pero bueno, que hay toda una ola reaccionaria, ¿verdad? Lo que se ha venido trabajando la corriente en los artículos y de revistas y de periódicos. Hay una ola reaccionaria, ¿verdad? Ataques de la derecha hacia los sectores trabajadores, las mujeres, la juventud. Pero bueno, esa es como la mitad de la historia, porque todo esto provoca una ola de luchas democráticas por abajo y a la izquierda. El movimiento de mujeres es una de las mejores expresiones de eso a nivel mundial. Entonces, esa ola nosotros le llamamos como el elemento de la bipolaridad, ¿no? Está el polo dominante, que es el giro a la derecha, pero está también una respuesta a ese giro a la derecha, porque la gente no te están golpeando, no te quedas, salvo que seas un cadáver, no dejas de responder. Entonces, cuando hablamos del bipolo, es esas reacciones que comienzan a darse a nivel mundial, movimiento de mujeres, chalecos amarillos, inclusive a nivel político. Hay un elemento importantísimo, que es que a nivel de las representaciones políticas, en el caso de los Estados Unidos, es muy llamativo toda esta cosa del socialismo millennial, ¿no? Que no sé si vieron una nota que The Economist, que es un periódico del imperialista inglés de 150 años, no sé, lo leía Marx, The Economist, pero es muy agudo, ¿no? Refleja una burguesía muy seria. Saca un artículo alertando de que en Estados Unidos el 51% de los jóvenes entre 18 y 30 años son socialistas, lo que eso quiere decir, es decir, en clave reformista, lo que sea, pero como que socialismo no es una mala palabra en el país del sueño americano, que te vendían esa idea, y en el centro del capitalismo de los últimos 100 años hay todo un ascenso, ¿no? de la perspectiva del socialismo en la juventud. Y no sé si recuerdan la nota que sacó Izquierda Web con respecto a Donald Trump, que en el discurso ante el Senado lo que dijo es que Estados Unidos nunca será socialista. Bueno, era una respuesta en parte a eso, pero también hacia las figuras demócratas, reformistas, lo que vos querás, pero que reflejan un sector de la sociedad que comienza a estar un poquito más a la izquierda, ¿no? Como Casio Martínez, no me acuerdo el de la senadora palestina, o de origen palestino. Pero bueno, hay una novedad en Estados Unidos que es ese, que es como que en el mundo anglosajón, que también es algo que tenemos que comenzar a trabajar más en la corriente. El CUR ha estado trabajando en Estados Unidos, todavía nos queda Gran Bretaña por estudiar, con el tema de Corbyn, el tema del laborismo, pero como que en el mundo anglosajón comienza a haber un resurgimiento del discurso socialista, evidentemente en clave reformista, pero también que utiliza un discurso medio de clase, reivindicar a los sectores trabajadores. En el caso de los Estados Unidos es con la lucha por el pago de las $15 en la jornada, en la hora mínima de trabajo, ¿no? Etcétera. Como que reemerge una tradición socialista en los Estados Unidos. Entonces, si uno le suma a eso los chalecos amarillos, ¿verdad? Que han sido un movimiento que sorprendió en Francia, ¿no? Que llevan ya, no sé cuántas jornadas llevan, si me apoyan, 16, 20, no sé, bueno. Llevan ya varios meses haciendo todos los sábados movilizaciones que están cuestionando el gobierno de Macron. Lo del movimiento de mujeres, el día de ayer, bueno, yo no he tenido posibilidad de ver toda la prensa, pero aparentemente el día de ayer hubo una jornada mundial. No sé, aquí en Buenos Aires hablaban de 500.000 personas, en España también parece que fue multitudinaria, no sé qué tanto en Brasil, pero bueno, son como elementos que reflejan la bipolaridad por la izquierda, con una pequeña contradicción o algo que no podemos dejar de perder de vista, y es que es un límite del momento actual, que no para asumirlo sectariamente, pero el elemento dinámico de este elemento del bipolo es sobre todo la juventud. Inclusive con movimiento de mujeres también se vincula mucho con el tema de la juventud, que es muy progresivo, es una apuesta estratégica constructiva además de la corriente. De hecho, las corrientes de izquierda que le han apostado a la juventud son las que están más dinámicas a nivel internacional, pero bueno, la clase trabajadora evidentemente tiene una forma diferente de procesar, de metabolizar las cosas, y aún todavía no se da una convergencia entre ese movimiento de lucha de la juventud con todavía sectores de la clase trabajadora. Aunque acá, también el caso de Asia nuevamente nos queda enorme. Hay reportes en Asia, bueno, no sé, en India, de huelgas de 200 o 150 millones de obreros y obreras de la maquila, en Bangladesh, qué sé yo, en la misma China parece que hay cualquier cantidad de conflictos obreros, pero bueno, todavía a nivel internacional podríamos decir que no se da esa convergencia. Y el último elemento que señalaríamos es el que además actualmente hay mucha polarización política. Yo les decía que estaba clave 1, el giro a la derecha, que ya venía
desde el año 2015 aproximadamente, con Donald Trump, ahora se reforzó con la elección de Bolsonaro, eso que está ese giro a la derecha desde arriba, ¿no? El punto 2, el bipolo de luchas por la izquierda, y el punto 3 es que hay una mayor polarización política con respecto a años anteriores. Como que apreciamos a nivel internacional que hay un cierto adelgazamiento de la democracia burguesa, o sea, no hablamos a decir de ultraizquierdistamente ni nada así sectario, como que ya entonces las elecciones no tienen ningún sentido y quemamos el parlamento, o sea, no es eso lo que estamos planteando, no es, pero como que la mediación de la institucionalidad en algunos casos comienza a ponerse en cuestionamiento, no solamente por la izquierda, e inclusive podríamos decir que muy cuestionada por la derecha, sobre todo. Y esto es muy diferente a la ola democratizadora que hubo en los años 80 a nivel mundial, que bueno, el caso de la salida de las dictaduras, en el cono sur sobre todo, ¿verdad? Ustedes bueno, fueron parte de ese proceso, que había un proceso de instaurar, de ir a hacer transiciones ordenadas de los regímenes militares hacia regímenes democráticos burgueses, alentados desde Washington, Londres, qué sé yo, desde el imperialismo. Eso como que no es la tónica ahorita, sino que la tónica más bien dentro de las principales potencias imperialistas es más bien sectores de la burguesía que comienzan a cuestionar por la derecha la institucionalidad democrática burguesa. Y esto, bueno, creo que ustedes acaban de hacer el curso, ¿verdad?, de bonapartismo y fascismo, ¿no? Lo hicieron ahorita. Un poquito, no me voy a extender en eso, pero era un poco lo que hablábamos en la conferencia, como que a través de ese aire bonapartista que hay, que recorre el mundo en algunos lugares, comienza a haber un ensayo muy inestable de la burguesía, porque el bonapartismo tiene esa situación de gobiernos que te cuestionan por la derecha el status quo, que te cuestionan por la derecha las formas institucionales de resolver las diferencias, los conflictos de clase, comienza a tener cierto aire y extenderse a nivel internacional. Pero que bueno, eso es un elemento que Bobby insistió mucho en la conferencia, es decir, es una apuesta y puede ser un disparo al pie, ¿no? Puede abrir una caja de Pandora, porque cuando se hace un giro muy a la derecha con tintes autoritarios, cuando no hay consumada una derrota de la clase obrera, de la juventud, del movimiento de mujeres, etc., eso puede ser muy explosivo. Y ese es el elemento, ¿verdad?, ¿no?, de que ya cuando hablamos de un régimen fascista, ¿verdad?, supongo que lo abordaron en la escuela ustedes, es cuando ya, decía Bobby en un artículo, era como hacer la autopsia de un cuerpo, era la derrota, ya no había como capacidad de respuesta. En cambio, el bonapartismo es un momento en el cual no se ha consumado esa derrota y cualquier giro a la derecha, muy autoritario, etcétera, puede venir o indudablemente radicaliza la lucha de clases. Y eso es algo que hay que tomar nota porque da cuenta de los rasgos que tiene la situación mundial. Y para ir cerrando un poquito como las ideas de cierre más constructivas, antes de darle paso ya a Brasil, analizamos como que hay temporalidades como que se superponen. Voy a explicar esta idea de pronto confusa. Como que hay un mundo que está terminando, pero hay otro mundo que está comenzando a nacer, pero que todavía no cristaliza. Y hay un poco esta idea que trabajaba Bobby, era de que es un mundo que comienza y que comienza a renovarse y a tener cuestionamientos desde abajo y por la izquierda, que eso es muy progresivo. Hay una frase de Trotsky que a mí siempre me ha encantado en los textos sobre Francia, que él dice, no lo cito textual, pero como que hay situaciones revolucionarias, situaciones pre-revolucionarias, pero decía como que hay situaciones transitorias, que esas son las más importantes en el orden de la estrategia, porque son situaciones muy confusas, muy ambiguas, con muchos matices, muchos grises, pero que saber leerlas, interpretarlas, es clave para poder tener una buena ubicación. Quizás estemos en un momento histórico como ese, como hay un mundo que se está acabando, que está siendo cuestionado, que o sea, su centro económico o político mundial, el que eran los Estados Unidos, está en retroceso, pero hay otro mundo que comienza a nacer y no hay certidumbre hacia qué vamos. Es como que hay un ciclo histórico que se cierra y hay un recomienzo también histórico que comienza a asomar la cabeza, ¿no? Evidentemente nosotros y nosotras apostamos y nos apoyamos y nos da optimismo el tema de ese recomienzo a través de la juventud, del movimiento de mujeres, también las luchas que las hay de la clase trabajadora. Ustedes acá en Argentina, pues dichosamente como partido tienen mucho vínculo con eso, pero que bueno, que ese cruce de caminos, para decirlo a un argentino, que fue la palabra que usó Bobby,
presagia que vamos a, Miguel Ángel, digo bien, a un quilombo bárbaro. ¿Cierto? Y entonces, bueno, vamos a ese mundo de un quilombo bárbaro, ¿verdad? Que hay que construir corrientes militantes, esa es la clave. Y esto puede sonar muy de recetario decirlo, muy del ABC, pero realmente cuando uno hace un mapeo de lo que es el trotskismo a nivel internacional, que es muy rico en la conferencia, bueno, tenemos al compañero Santi que está en Europa, en Francia, y cuando uno estudia corrientes históricas, que Europa tiene mucho peso, como el mandelismo, que es una corriente histórica del trotskismo de posguerra, y son corrientes que solo ven como el giro a la derecha, o sea, todo está mal, o sea, son muy catastrofistas, entonces es como hay que esconderse, o sea, no sé, lloran, o sea, lloriquean, es decir, y han perdido el carácter militante. Ahí les cuento nada más un paréntesis, voy a aprovecharlo, o sea, qué sé yo, en la marcha de los chalecos amarillos están 30 militantes del NPA, que era no exactamente el partido del mandelismo en Francia, pero bueno, es como una organización que creada por el mandelismo. Es un partido amplio, ¿verdad? Van marchando en una jornada de los chalecos amarillos y hay un grupo de fachos que se meten a la jornada, que andaban buscando unos anarcos, parece, porque le habían rayado un local. Pero como no los encontraron, entonces dijeron, bueno, ahí están los del NPA. Entonces fueron 50 anarcos y los golpearon. Le quitaron las banderas y pero se fueron. Yo no sé la correlación de fuerzas, si les daba para más o no. Hay todo un debate de eso, de si podían defender las banderas o no. Se van al local y uno puede decir, bueno, la tarea es, ¿cómo no nos vuelve a pasar esto? Y nos cuenta Santi que resulta que en una jornada de un día de estos, la dirección del NPA mandó como un correo que suspendía la convocatoria de la marcha porque no podía garantizar la seguridad. Entonces es como que llegan 50 fachos, que ¿saben? Tampoco estamos hablando que están llegando 3.000 armados, o sea, qué sé yo, paramilitares, 50 fachos ahí a golpearte y vos perdés tu carácter, tu capacidad de respuesta, y es uno de los epicentros y una de las capitales mundiales del trotskismo, es un trotskismo que perdió el carácter militante. Entonces ese paréntesis que me fui un toque ahí, perdón, ahí eso fue el paréntesis. Ese paréntesis es para que vean que realmente el tema de la construcción militante, de no tener un derrotismo histórico, es decir, somos optimistas históricos en el sentido de que le apostamos a los elementos dinámicos de la lucha de clases, lo cual no quiere decir que tenemos todo asegurado y el triunfo ganado, o sea, es una pelea, la lucha de clases decide, pero ese carácter militante no hay que perderlo porque es clave para el mundo que viene. Y en ese sentido, fundar, consolidar, extender la construcción de la corriente socialismo-barbarie en los respectivos países y eventualmente en otros, con un carácter militante, apostando, haciendo una apuesta estratégica de la construcción de la juventud, que es un rasgo que tenemos, y bueno, según en cada caso, eventualmente viendo cómo se van haciendo las aproximaciones a la clase trabajadora. Pero bueno, es un momento muy rico, hay que ser pacientes, es un poco la conclusión que teníamos, pero que vamos hacia un mundo que presagia muchísimo conflicto de lucha política, en algunos casos como Brasil, ya la cosa, quizás muchos de los elementos que aquí hablamos están muy cristalizados en Brasil, pero bueno, entonces es un mundo de oportunidades para el relanzamiento del socialismo y la reintroducción de la perspectiva socialista en el siglo XXI. Ahí lo dejaría yo. Gracias.